Y como les decía, bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión sincrónica de la segunda unidad en donde vamos a ver razonamiento. El razonamiento se puede estudiar de muchas maneras. Nosotros lo vamos a estudiar empleando una herramienta que es una herramienta muy antigua y para la cual muchos de ustedes puede ser algo muy agradable o, por el contrario, muy desagradable si tienen una experiencia previa. Pero yo los invito y las invito a que no se prejuicien. Y esta herramienta es la lógica. Herramienta que yo considero que es esencial, es muy necesaria para los y las estudiantes de psicología y para las personas en general. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos estudiar el razonamiento desde una perspectiva neurocientífica. Por ejemplo, a través de la neuroimaginería. Poner a varias personas a razonar y evaluar qué es lo que ocurre en sus cerebros, en sus sistemas nerviosos, mientras ocurre el proceso de razonamiento. Tomografía axial computarizada, o emisión de positrones, todas esas técnicas que se utilizan, una resonancia magnética funcional, que nos permitiría evaluar o conocer en tiempo real qué zonas se activan, ante qué tareas. Pero con eso, lo único que obtendríamos sería conocimiento acerca de qué es lo que sucede en el sistema nervioso, pero no qué es lo que ocurre en la mente de la persona. Si al final el sistema nervioso es el asiento de la mente, pero nada nos permite acceder a la mente humana salvo dos vías, que son la conversación y la introspección. La introspección nos permite acceder solamente a nuestra propia mente, y la conversación nos permite acceder a la mente a través de la interpretación de la persona con la que estamos conversando. Por lo tanto, ninguna de las dos vías es completamente certera. La neuroimaginería, obviamente, tampoco, porque es súper indirecta. Así que, en el fondo, nada nos permite acceder con toda seguridad a la mente de las personas. Lo que sí, la lógica nos presenta una pauta de cómo se debería razonar. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en general se va a entender que el razonamiento tiene una estructura específica, que es importante de ser conocida. Y la podemos estudiar a través de distintas herramientas, como les decía, y la lógica nos da un marco que es bastante útil a ese respecto. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así que, como dicen por ahí, vamos o en el fondo, como dijo el pollo, vamos al grano. Y vamos a comenzar entonces con esta introducción al razonamiento que lo vamos a hacer a través de la lógica formal, porque acá dice lógica formal. Entonces eso inmediatamente nos plantea una distinción. Si existe una lógica formal, existe también una lógica informal. Y efectivamente es así. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? La lógica formal se dedica a la forma del razonamiento, es decir, a la estructura. La lógica informal se dedica al contenido de la argumentación. Más que a cómo se conectan los elementos, se preocupa de qué es lo que hay dentro de los elementos. Por ejemplo, si yo les digo, un sujeto saltó del 10º piso, cayó al suelo, se paró y se fue caminando, en términos lógicos o en términos de contenido, sabemos que eso es imposible. Si una persona me lo cuenta con toda la naturalidad del mundo, yo voy a pensar que esa persona está loca. O voy a pensar que está bromeando conmigo. Porque yo sé que el contenido es imposible. A eso se dedica la lógica informal. En cambio, la lógica, en términos formales, lo que dijo la persona está bien estructurado. La persona saltó del 10º piso, cayó al suelo, se paró y se fue caminando. La estructuración de esa argumentación no es inconsistente, no hay un problema en la estructura. A eso se dedica la lógica formal. Y vamos a partir con la lógica formal. Ustedes van a ver lógica informal, principalmente al comienzo de fundamentos epistemológicos de la psicología, el segundo semestre. Así que nos vamos a introducir, nos vamos a zambullir en el razonamiento a través de esto. Entonces, lo primero que les tengo que plantear son ciertos conceptos básicos. A saber, en la lógica. La lógica es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos y de los cuales se realizan inferencias. Esto inmediatamente nos plantea una
distinción bastante polémica. Eso quiere decir que hay razonamientos correctos y razonamientos incorrectos. ¿Y quién me dice a mí, quién tiene la autoridad para decirme a mí que lo que yo estoy razonando es incorrecto? Nos vamos a centrar únicamente en lo que es la lógica formal. Isabel dice, ¿podría repetir lo que significaba la lógica formal? Y por supuesto que lo puedo repetir. La lógica formal plantea que el razonamiento es un conjunto de eslabones. Y cada eslabón tiene que estar conectado con el siguiente de una manera específica. La lógica formal se dedica a analizar la conexión entre esos eslabones. No si los eslabones están hechos de buen o mal material, solamente si los eslabones están bien conectados unos con otros. En una cadena, los eslabones tienen que ser continuos. Si los eslabones tienen una abertura, esa cadena fácilmente se puede desarmar. A eso se dedica la lógica formal, a revisar que los eslabones no tengan ninguna abertura. Si el eslabón está hecho de plástico, si está hecho de papel, si está hecho de metal, si está hecho de piedra, eso no le interesa a la lógica formal. Es la lógica informal la que se dedica al contenido. Por ejemplo, ya en lógica informal se analiza mucho lo que son las falacias. Una falacia es un razonamiento que a pesar de aparentar ser sólido, esconde un error o una falta que es muy importante conocer. Un muy buen ejemplo de las falacias es la falacia ad hominem, es decir, hacia la persona. Ad hominem se traduce a hacia el hombre, pero vamos a utilizar perspectiva de género y nos vamos a referir a la persona. Una falacia ad hominem significa, a través de un argumento, atacar implícitamente a una persona. Por ejemplo, yo perfectamente podría decir, lo que dijo Piñera es incorrecto. Todos saben que es un pésimo presidente, así que no le vamos a hacer caso. Eso es ad hominem. ¿Por qué? Porque yo estoy descalificando lo que dijo Piñera, atacándolo a él. Independientemente que yo esté de acuerdo con Piñera o no, que yo lo considere una buena o una mala persona, yo tengo que referirme al argumento, no a la persona. Entonces, yo estoy desviando la atención, diciendo, no consideren el argumento, no consideren lo que él dijo, consideren a la persona. Entonces, esa es una forma errada de razonar, porque si lo mismo lo dijera alguien que es de nuestra confianza, entonces sí le vamos a creer. Hay que analizar el argumento, no a la persona. Las falacias lo que hacen es distraer, desviar la atención hacia otro lado. La lógica formal es mucho más estructurada y, como su nombre lo dice, se dedica a analizar la forma. Entonces, la lógica formal sería el estudio de los métodos y principios usados para distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos y de los cuales se realizan inferencias en términos de su estructura. ¿Cómo vamos a analizar la estructura? Lo vamos a ver a continuación. Lo importante a tener presente a este respecto, esto quiere decir, cuando se elabora un razonamiento, se llega a formular una proposición sobre la base de otras proposiciones. Y esto inmediatamente nos lleva a otro concepto básico importante que es una proposición. Cuando yo les digo proposición, típicamente uno piensa en una propuesta, es decir, una sugerencia que debe ser aceptada de acuerdo a su conveniencia. No es eso a lo que nos referimos con proposición. Eso es una propuesta. Una proposición es el significado de una oración declarativa. Es decir, el significado de una afirmación. Declarar algo es afirmar. Como cuando el sacerdote dice, yo ahora los declaro marido y mujer. Está diciendo, ustedes ahora son marido y mujer. Esa es una afirmación. Y eso puede ser verdadero o falso. Es decir, imaginemos que, y esto es súper interesante porque vamos inmediatamente a Japón. Imaginemos que un sujeto se está casando con su celular. El sacerdote perfectamente podría decir, yo los declaro marido y mujer. A pesar de que el sacerdote lo diga una y mil veces, eso no va a transformar al celular en una mujer.
o lo mejor, como más me gusta a mí. Ahora yo los declaro esposo y esposa, o esposa y esposo, o esposo y esposo, esposa y esposa. La declaración no va a transformar al celular en una persona. ¿Y por qué digo esto nos lleva a Japón? Porque en Japón hay personas que sí se han casado con su celular. Generalmente todo lo raro ocurre en Japón, todo, todo. Es un país particular, hay que decir. Bueno, nosotros también lo somos, pero creo que si hay un país famoso por ser raro, es Japón. Pero es un país muy entretenido también, absolutamente entretenido. Pero bien, no es Japón de lo que yo vengo a hablar, no les vengo a hablar de Japón, sino que les vengo a hablar de las proposiciones. Entonces, una proposición es el significado de una afirmación. Por lo tanto, si yo digo, si yo le toco la mano a alguno de ustedes y luego les digo, tienes la mano gélida o tienes la mano muy fría, es lo mismo, es el mismo significado. Incluso yo podría ser bastante alambicado, bastante raro y decir, tienes la extremidad con dedos del brazo muy gélida o tienes la mano muy fría, también son lo mismo. Es el significado, no la oración en sí misma, lo que es la proposición. Y esto inmediatamente nos lleva a los idiomas. Las oraciones y las proposiciones no son lo mismo. Una oración forma siempre parte del idioma en el cual es enunciada. Y las proposiciones no son propias de ninguno de los idiomas en los cuales pueden ser formuladas. Es decir, la oración le pertenece al idioma, la proposición no le pertenece al idioma. Esto es raro, pero se entiende mucho mejor con un ejemplo. Los cometas están constituidos por hielo. Independientemente de si eso es verdadero y falso, nosotros podemos decir esto en otro idioma, en inglés. Comets are formed by ice. Lo podemos decir. Y también lo podemos decir en francés. Les comets sont formés de glace. ¿Alguien acá sabe francés? ¿No? Pues bien. Entonces, a ver, veamos. No. ¿Ya? Pero entiendo que a ti, Franco, te gustaría saber francés. Pregunta alternativa, absolutamente entre paréntesis para que respondan por chat. Si ustedes pudiesen manejar un idioma al revés y al derecho, un segundo idioma al revés y al derecho, más allá del inglés, nos vamos a olvidar del inglés, que es la lengua franca de Internet hoy en día de la comunicación. Un idioma distinto, un segundo idioma distinto del inglés, manejarlo al revés y al derecho. ¿Qué otro idioma les gustaría saber? Franco, a mí también ruso, Matías, a mí también ruso, me encantaría. Bien, Sara, qué bueno que estés estudiando hebreo. Francisca, mandarín, dicen por ahí el idioma del futuro. Qué terrible, pero sí. Polaco, Catalina, qué interesante. Pocos se fijan en el polaco. Pero eso te permitiría leer algunos autores en polaco. El asunto es que, como nadie acá sabe francés, da lo mismo mi pronunciación. Les comets sont formés par glace. Comets are formed by ice. Y los cometas están constituidos por hielo. Son tres oraciones distintas, pero son la misma proposición. A eso me refiero con que las proposiciones no pertenecen al idioma en el cual la oración fue enunciada. Lo importante es el significado, no las palabras en sí mismas. ¿Ok? Entonces, eso es una proposición. Ahora, ¿qué es lo que es un argumento? Un argumento es cualquier conjunto de proposiciones de las cuales se dice que una de esas proposiciones se sigue de las otras. Y esas otras pretenden apoyar o fundamentar la verdad de esa proposición, ¿ya? Que se sigue de las demás. Es decir, hay un montón de proposiciones que se utilizan para fundamentar una proposición final o central. Por ejemplo, yo acabo de decir que Japón es un país raro. Perfectamente alguno de ustedes me podría decir, Alejandro, tú estás equivocado. Japón no es un país raro, porque nosotros tenemos estos fenómenos propios de Japón que son muy conocidos. Los hikikomori, el ikebana, el harakiri, el culto a los pulpos, etc. Y
Hay muchos otros países como Rusia, Polonia, Armenia, Brasil, Indonesia, Guyana Francesa, en donde se dan fenómenos similares, con más o menos con la misma frecuencia. Es decir, en base a eso, todos los países, o los países que yo mencioné, también podrían ser considerados raros. Y no son los únicos, están también estos ejemplos y en África y en Asia. Por lo tanto, Japón no es un país especialmente raro, sino que es un país especialmente conocido. Así que no es que Japón sea raro, tú estás equivocado. Perfectamente podrías decirme eso. Entonces, la conclusión es, Alejandro, tú estás equivocado. Esa vendría a ser la proposición final. Y todo lo demás que dijo mi interlocutor está utilizado para sustentar el Alejandro, tú estás equivocado. ¿Ok? Así que eso vendría a ser un argumento. No sé si se entiende, no sé si hay alguna duda o alguna consulta hasta acá. ¿Ok? Perfecto. Eso en términos de conceptos básicos que hay que conocer, ¿ya? Pero esto nos lleva a ese razonamiento. El razonamiento, en ese sentido, lo podemos entender como algo que tiene una estructura, ¿ya? No es una mera colección de proposiciones, ¿ya? Tirar proposiciones al azar no es razonar. Y al describir esta estructura, se emplean comúnmente los términos premisa y conclusión. La pregunta ¿es qué? La conclusión es la proposición que se afirma sobre la base de las otras proposiciones del mismo. Y me voy a decir, en el razonamiento que utilicé de ejemplo, realmente la conclusión no es Alejandro, tú estás equivocado. Eso vendría a ser como el resultado. La conclusión es, Japón no es un país especialmente raro. Nuevamente, independientemente de que esto sea verdadero o falso, yo sí sigo pensando que Japón es un país especialmente raro. Lo cual no significa que sea malo, que eso también es importante, pero sí creo que es un país particularmente extraño y que ahí se dan fenómenos que no se dan en ningún otro lugar. Y sin ir más lejos, por ejemplo, ¿ya? En Japón existe el fenómeno de los hikikomori. ¿Alguien sabe lo que es un hikikomori? Por mientras que responden. También hay otro fenómeno que es el suicidio ritual, que es parte de la cultura japonesa, y que hay una forma de suicidarse que es muy preocupante y que tuvo un alza importante entre los años, a comienzos de los años 80, a comienzos de los años 90, que era que personas que estaban en un estado depresivo severo y que en general tenían muchos problemas económicos, subían a la familia al auto y se lanzaban con la familia al mar. Y eso, que yo sepa, no se da en ningún otro país del mundo. O sea, imagínense. Por eso digo que es preocupante. Y eso se da solamente en Japón, en ningún otro lado. Los hikikomori, como dice Franco, es gente que no sale, ¿ya? Efectivamente, eso es, ¿ya? Pero tiene ciertas particularidades. Es un fenómeno, un cuadro psicopatológico que consiste en que son personas que se aíslan de la sociedad, particularmente se encierran en su habitación y no salen, salen solamente al baño. Y se aíslan incluso de su familia. Se quedan todo el día frente al computador o frente a la televisión, consumen comida, van al baño, consumen también productos, pueden comprar porque las familias los sustentan, y no estudian, no buscan un trabajo y por lo tanto se transforman en una carga económica, pero por sobre todo en una carga emocional para sus familias. Además que las condiciones de aseo en las que se encuentran son, en el mejor de los casos, desconocidas, y son además una vergüenza para sus familias, porque si hay una sociedad que está obsesionada con la productividad, es Japón, y tener un hijo, típicamente adolescente o hasta los 30 años, incluso hasta los 40 años, que no produce es una de las peores cargas para Japón. Así que sí, esos son los hikikomori. Y ustedes pueden investigar que se dan una serie de otros cuadros psicopatológicos que son muy propios y exclusivos de Japón. Por eso yo digo que es un país raro. Ahora, tiene muchos aspectos que son positivos. Entonces, como les decía, en este caso, la conclusión es, de mi interlocutor, Japón no es un país raro.
Y todo lo otro, citar Guyana Francesa, citar la frecuencia con la que se dan ciertos cuadros psicopatológicos o sociopatológicos en otros países, vendrían a ser lo que se denominan premisas, ¿ya? Es decir, posiciones anteriores a la conclusión del argumento, y que se utilizan para fundamentar la conclusión, lo que le da sustancia a la conclusión. Y cuando decimos anteriores, se refiere a anteriores en términos de razonamiento. Pero en el lenguaje uno puede partir por la conclusión. La conclusión puede ir en la mitad. Lo importante es que si nosotros reordenamos los elementos, la conclusión es el remate. Y ese remate solamente es permisible gracias a las premisas. Y si las premisas no están bien conectadas con la conclusión, el razonamiento es incorrecto. A eso hace referencia la lógica formal. Lo importante, sí, que tomada aisladamente, ninguna proposición en sí misma es una premisa o una conclusión. Es decir, ninguna proposición a priori podemos considerar la conclusión. Por ejemplo, esto no es un mouse. ¿Eso es premisa o es conclusión? Y la respuesta es, nadie sabe. Por sí mismo no se puede saber. Yo puedo tratar de demostrarles, lógicamente, que esto no es un mouse, y utilizar una serie de premisas para hacerlo. Tratar de demostrarles, lógicamente, que esto no es un mouse, y utilizar una serie de premisas para hacerlo. ¿Así suena yo? No, la verdad yo ya sabía que sonaba así. Pero gracias por recordarme. No, la verdad yo ya sabía que sonaba así. Pero gracias por recordarme. Bien, esto es como desdoblarse, es como escucharse desde fuera. Bueno, entonces como les decía, tomada aisladamente, ninguna proposición en sí misma es premisa o conclusión. Va a depender fundamentalmente de cómo está estructurado el razonamiento, ¿ya? Y sí, Cristian, si alguien tiene dudas, me puede volver a escuchar. Grábenme todo lo que quieran. Una proposición es una premisa solamente cuando aparece en un razonamiento que la afirma a fin de mostrar que alguna proposición se justifica por ella, ¿ya? Y esa otra proposición vendría a ser la conclusión. Y esta proposición es conclusión solamente cuando aparece en un razonamiento que trata de establecerla o demostrarla sobre la base de otras proposiciones que ya han sido afirmadas. Y nuevamente cuando digo antes, después, nos referimos a una secuencia lógica, no a una secuencia temporal. Uno puede partir por la conclusión. Muchas veces las personas parten por la conclusión. Y dicen, estás equivocado. El presupuesto no alcanza, por tales y tales y tales razones. Yo no lo hice. Yo no estaba en este lugar, y tengo la demostración. Acá hay una filmación de una cámara de seguridad que me filmó en otro lugar en el momento en que se cometió el hecho. Esa persona que aparece en esa filmación no soy yo. ¿Ya? Típicamente las personas parten por la conclusión, pero cuando reordenamos el razonamiento, la conclusión es el remate. Es como esas películas que parten por el final. ¿Conocen películas que partan por el final? ¿O que partan cerca del final? Lo cual inmediatamente me lleva a una de estas películas. No es spoiler, porque la verdad es que lo van a olvidar. Pero a ustedes les recomendé. ¿Vieron El eterno resplandor de una mente sin recuerdos? Quienes no la hayan visto antes, porque yo les mandé a ver El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. ¿La vieron? No me acordaba, Matías, que Carlitos Way partía por el final, pero muy buena película. ¿Ya? Ya, Cristian, entonces a hacer la tarea este fin de semana. Películas que partan por el final. Lo que pasa es que les voy a hacer spoilers si les planteo algunas cosas, pero no es tan spoiler. El Club de la Pelea. ¿Vieron el Club de la Pelea? Ya, parte por el final. ¿Y qué película que es el Club de la Pelea? Si no han visto el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Si no han visto El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, si no han visto el Club de la Pelea, háganse un favor y véanla. Las dos son películas que tienen mucho interés para estudiantes de psicología, así que por favor, véanlas, ¿ya?
Francisca, me da la sensación de que tú eres de las personas que describe las películas, o que reconoce las películas con las descripciones. Esa película en donde una tipa se enamora de un tipo y los dos se enamoran fogosamente, pero iban en un barco y el barco se hunde, algo así, ¿no? Como quiera que sea, vean esas dos películas, El Club de la Pelea y El Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Películas que parten por el final. Un razonamiento, cuando nosotros lo conversamos, también puede partir por el final. ¡Oh, La tumba de las luciérnagas! Película hermosa, muy triste. También véanla. Y ahora entramos en tierra derecha. Todo esto de los conceptos básicos era para introducir lo primero que vamos a ver en lógica. Porque la lógica tiene muchos capítulos distintos. Hay muchas herramientas dentro de la lógica, muchos capítulos, muchos tipos de lógicas. Nosotros vamos a ver dos: los silogismos y la deducción natural. Y vamos a partir por silogismos. Aquí dice silogismos categóricos. No existe otro tipo de silogismo. Todos los silogismos son categóricos, pero nos gusta, con Paula, ponerle apellido para hacer énfasis en qué es lo que es un silogismo. Y para que entienda esto, obviamente lo que tengo que hacer ahora es definir qué es lo que es un silogismo. Y un silogismo categórico es una forma de razonamiento que tiene dos premisas y una conclusión, todas las cuales son proposiciones categóricas. ¿Qué es lo que son las... A ver, tengo un error en la premisa, en la diapositiva, así que lo voy a corregir antes de continuar. ¿Qué es lo que son las proposiciones categóricas? ¿Ya? Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Es decir, son afirmaciones acerca de categorías. Ahora sí, vamos a volver a compartir pantalla. ¿Ya? Porque acá lo que me faltaba es justamente la palabra categórica. No decía esta palabra y por eso la definición era errónea. Las proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de categorías o clases. Por ejemplo, decir, las películas son entretenidas. Estoy haciendo una afirmación no acerca de una película. Estoy haciendo afirmaciones acerca de la categoría de películas. Los computadores no sirven de nada, solo te pueden dar respuestas, que es una cita erróneamente atribuida a Einstein. ¿Se han dado cuenta de que en Internet todo lo sabio es atribuido a Einstein? Einstein filosofó acerca de todo, desde el átomo hasta la vida misma, y nunca fue así. Einstein es, yo creo que una de las grandes víctimas, uno de los grandes monigotes de Internet, lamentablemente. El asunto es que decir los computadores no sirven de nada, solo te pueden dar respuestas, es una afirmación acerca de toda la categoría de los computadores. ¿Ya? Al-Duki, creo que no conozco a Al-Duki. ¿Quién es Al-Duki o qué es Duki? Por mientras que me lo explicas, Cristian, continuando con la definición, eso es lo que es un silogismo categórico. ¿Ya? Al-Duki. Lo voy a googlear, porque debo reconocer que no lo conozco. El asunto es que eso es un silogismo categórico. Y la pregunta es ¿por qué aparece abajo Atenea? Porque esa figura que está ahí es Atenea. Atenea, diosa del intelecto y de las artes cognitivas, principalmente durante la Grecia clásica, está ahí para representar el hecho de que los silogismos fueron el primer capítulo estudiado estudiado en lógica, que fue estudiado en Atenas en en el siglo V a.C., donde se dio esta galaxia de grandes mentes, muy bien representadas por Aristóteles, que a mí siempre me ha dado un poquito de rabia y envidia a Aristóteles, porque en general todas las disciplinas, la historia de todas las disciplinas, parte o pasa por Aristóteles. Aristóteles habló en su momento de todo o plantó la semilla de todo. Y le achuntó a muchas cosas, erró en algunas otras. Por ejemplo, él afirmaba que el cerebro era un órgano que tenía por función enfriar la sangre. O sea, estaba súper perdido, pero fue uno de los pocos que hizo afirmaciones acerca del funcionamiento del cerebro, imagínense.
él también creía que la materia era continua, es decir, que no había una partícula indivisible de la materia, en oposición con lo que decía Demócrito, que él fue el creador intelectual, el descubridor intelectual del átomo. Aristóteles también se equivocó, pero hablaba de biología, hablaba de física, y hablaba de aquellos conceptos que no pertenecen a la física, que hoy día conocemos como la metafísica. Aristóteles lo hizo todo, y entre otras cosas, él fue el que acuñó el término silogismo. Y en el fondo, estudiando silogismos, partimos estudiando la obra de Aristóteles. Si hay un personaje histórico con el que a mí me gustaría sentarme a tomar una cerveza, es Aristóteles. ¿Cuántas preguntas no le haría yo a Aristóteles? Claro, tendría que estudiar griego antes de eso. Pero en la fantasía del viaje en el tiempo, yo sé hablar griego y por lo tanto podría tomarme una cerveza feliz con Aristóteles. Y él me preguntaría, oh, qué cerveza, qué rica esta cerveza, ¿qué cerveza es? Y yo le diría, es una IPA. Y lo dejaría loco. El asunto es que partimos con silogismos. Perdón, partimos con la obra de Aristóteles. Y eso es un silogismo categórico. Dos premisas, una conclusión. Todas afirmaciones acerca de categorías. ¿Qué es una premisa? Es una expresión que afirma o niega algo de algo y que se emplea para concluir. A mí me encantan estas definiciones porque a uno lo dejan con ¿qué? Porque son definiciones a las que hay que hincarles el diente con más detalle. Una premisa, dice ahí, es una expresión que afirma o niega algo de algo, es como, es todo, pero no. Es una expresión que afirma o que niega. Es decir, esto no es una taza, podría ser una premisa. ¿Ya? Yo soy una jirafa, es una premisa. Ustedes no están aquí, ustedes no existen, son producto de mi imaginación. También es una expresión que niega algo. Y dice algo de algo. Porque, por ejemplo, el perro blanco no afirma algo, pero el perro es blanco si afirma algo. Algo acerca de algo. ¿Acerca de qué? Acerca del perro, acerca de la blancura, acerca del color. A eso se refiere. Y dice, y que se emplea para concluir, porque esa afirmación nosotros la vamos a utilizar para sustentar algo que yo sí quiero demostrar. Eso es una premisa. Por ejemplo, todas las personas son mortales. Pablo es hombre, por lo tanto, Pablo es mortal. Las dos afirmaciones que están ennegrecidas justamente afirman algo acerca de los hombres, algo acerca de Pablo, y se utilizan para sustentar la conclusión. Por eso decimos que estas dos son premisas. Y sí, Pablo es tremendamente famoso. Es decir, piénsenlo así. Por lo menos ya conocemos, toda su generación va a conocer a Pablo. Y saben que Pablo es mortal. Si algún día ven a Pablo, van a esperar verlo morir. Y luego viene la conclusión, que es la proposición que se afirma sobre la base o en base a las otras proposiciones del mismo, ahí nuevamente me faltó algo, ¿del mismo qué? Del mismo argumento. Ya lo debería cambiar, pero tengo que salir de la presentación, lo voy a cambiar después. Proposición que se afirma sobre la base de otras proposiciones del mismo argumento. En el ejemplo anterior, la conclusión vendría a ser lo que aparece al final, que Pablo es mortal. Porque ¿cómo sabemos que Pablo es mortal? Porque todos los hombres son mortales. Bueno, ¿y Pablo qué es? Pablo es hombre. Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar este razonamiento de manera más clara o más útil? Por ejemplo, yo podría decir, cuidado con Pablo. Pablo está loco. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque los psicólogos están todos locos y Pablo es psicólogo. Ahora, si ustedes creen que los psicólogos están locos o no, ese es otro tema. Pero yo les puedo dar fe de que no todos los psicólogos están locos. Hay psicólogos locos, sí, como en todos lados, pero no todos los psicólogos están locos. Profe, Dígame. eh, como estamos viendo lógica formal, también podría ser todos los hombres son inmortales. Y Sí, como Pablo es hombre, Pablo es inmortal. totalmente sí. Y qué bueno Ah, que lo ya. hayas planteado, Isabel, porque justamente a eso hacemos referencia.
Sabemos que es falso, sabemos que los seres humanos no somos inmortales. Pero lo que acabas de decir tú, Isabel, está bien estructurado. Y ahí nosotros vimos dos premisas y una conclusión, que son afirmaciones acerca de categorías. Por lo tanto, es un silogismo categórico y está bien estructurado. De hecho, si en esta cátedra nosotros diéramos bonificación por buenas intervenciones en clases, te habrías ganado una bonificación. Así que sí. De hecho, a mí me fascina mucho la idea esta de los mundos posibles, de los universos paralelos, porque permiten hacer experimentos mentales. Y además que, en base un poquito a los desarrollos de la física teórica de las últimas décadas, ya aprendió la idea del multiverso y que existen distintos universos. Porque la idea básica es que cuando ocurre el Big Bang, ocurren condiciones físicas tan imposibles de comprender, tan extremas, que desde la teoría física no se sabe exactamente qué es lo que sucedió. Y por lo tanto existe la posibilidad de que en esa explosión, que no es exactamente una explosión, pero sí es una explosión, se hayan generado distintos universos y que existan otros universos y infinitos universos y por lo tanto todo es posible en otros universos. Por lo tanto, nosotros podríamos perfectamente decir que existe otro universo en donde las personas sí son inmortales. Y por lo tanto, lo que tú afirmas, Isabel, podría ser cierto o podría ser verdadero en otro universo. Podría ser. ¿Ya? Y de hecho, la idea de los universos posibles ni siquiera es tan nueva. La esgrimió Leibniz en el siglo XVIII, si no me equivoco. Y de hecho, Voltaire, el mítico Voltaire, se reía encontraba ridícula la idea de Leibniz de que existieran otros mundos posibles y que por lo tanto nuestro mundo era el mejor mundo posible. De hecho, incluso escribió una novela que se llama Cándido, que se trata de un sujeto que es muy conformista con sus infortunios y que siempre se justifica diciendo que no importa que esto le haya pasado, porque al final este es el mejor de los mundos posibles, que le alegra mucho vivir acá. Así que la idea no es nueva. Ahora, si existen otros mundos posibles o no, no lo sabemos, pero mentalmente cualquier mundo es posible. Eso es lo que a mí me gusta y por eso es que uno siempre puede utilizar los mundos posibles para explicar aquello que parece absurdo. Pero bien, esa es la diferencia entre una premisa y una conclusión. No es el contenido de la afirmación lo que la hace premisa o conclusión, sino que es su ubicación dentro del razonamiento. Ahora, existe otro concepto importante que es el término mayor. ¿Qué es el término mayor? El predicado de la conclusión. Y acá es importante hacer la distinción entre qué es predicado y qué es lo que es un sujeto. Y volvemos entonces al lenguaje, a análisis morfosintáctico. El sujeto es quien ejecuta o recibe la acción que describe la oración. Y el predicado es la acción o el evento, es decir, lo que se predica acerca del sujeto. En ese sentido, en este caso, el término mayor es mortal, porque es el predicado de la conclusión. Y aquí ustedes van a decir, momento, Alejandro, tú dijiste predicado, y el predicado no es mortal, el predicado es mortal, incluye el verbo. Sí, es cierto, pero realmente cuando hablamos de predicado sujeto nos referimos más bien al sustantivo o al adjetivo que está incluido dentro de la proposición. Es decir, solamente el concepto mortal, el verbo que ha excluido. Eso es lo que nos interesa. Lo mortal. Mortal es el predicado de la conclusión, por lo tanto, mortal es el término mayor. Y sí, Cristian, un adjetivo puede ser sustantivo, pero en el fondo un adjetivo se puede convertir en sustantivo, ¿cierto? Como por ejemplo blanco, ¿cierto? Blanco puede ser, como adjetivo, puede describir un color, o como sustantivo puede nombrar a una persona que pertenece a un grupo racial, independientemente de que esos grupos raciales existan o no. Por ejemplo, soprano, ¿cierto? Yo perfectamente podría decir Montserrat Caballé es soprano. Con eso estoy adjetivándola. Pero también podría decir la soprano, y ahí es sustantivo. El asunto es que lo que nos interesa es lo que es el término en sí mismo, ¿ya? El término mayor es el predicado de la conclusión. Y obviamente, así como hay un término mayor, hay un término menor. Adivinen qué.
el sujeto de la conclusión. En este caso, todos los hombres son mortales, Pablo es hombre, por lo tanto, Pablo es mortal, el sujeto de la conclusión, Pablo, y por lo tanto, Pablo es el término menor. ¿Hasta aquí todo ok? Porque acá la cosa comienza un poquito a complejizarse. Ya. Dos premisas, una conclusión. Hay términos. Hay un término que es mayor y un término que es menor. Uno siempre tiende a asumir que lo mayor va primero y lo menor después. Pero en este caso, lo mayor es la finalización de la conclusión. Es que no es la finalización realmente, el predicado. Porque yo podría dármelas de poeta y decir, todas las personas son mortales, Pablo es persona, mortal es Pablo. Invertir las palabras. Pero sé que al final, mortal es Pablo, Pablo sigue siendo el sujeto, por lo tanto mortal sigue siendo el predicado, y por lo tanto mortal sigue siendo el término mayor, y Pablo sigue siendo el término menor. Así que lo importante es, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? No qué palabra viene primero, qué palabra viene después. ¿Todo que ya está acá? ¿Sí? Bien, perfecto. Y hay un término medio. Adivinen cuál es el término medio. Cristian dio en el clavo. El conector. ¿El conector entre qué y qué? ¿Ya? El conector entre el término mayor y el término menor. Es decir, aquel que une las dos premisas de un silogismo. En este caso, hombres, pero digamos nuevamente personas. Todas las personas son mortales. Pablo es persona, por lo tanto Pablo es mortal. Y el término persona desaparece de la conclusión, no está en la conclusión. El término medio es el más fácil de identificar, es el que no está en la conclusión. Entonces, para saber cuál es el término mayor, cuál es el término menor y cuál es el término medio, lo primero que uno tiene que cachar es cuál es la conclusión, cuál de las tres proposiciones es la conclusión. Y ustedes pueden decir, es fácil, la conclusión es lo que va al final, pero no es tan fácil. Como les decía, uno puede partir por la conclusión, uno puede decir la conclusión al medio o al final. Así que no es tan fácil averiguar cuál es la conclusión. Pero tampoco es tan difícil. No es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Lo puedo ir guiando en esto. Pero lo fundamental es que ya tenemos identificados los tres términos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué me sirve a mí identificar los términos? Eso es solamente nomenclatura, es decir, es un sistema para nombrar cosas. Sí, pero tiene una utilidad, tiene un impacto. Es que una de las premisas es llamada premisa mayor. Adivinen, ¿cuál es la premisa mayor? Es aquella premisa, las dos premisas, aquella premisa que porta al término mayor. Vamos a volver a nuestro hermoso ejemplo con Pablo. Todos los hombres son mortales. ¿Cuál era el término mayor? El predicado de la conclusión, mortal. Por lo tanto, donde esté la premisa, donde esté mortal, es la premisa mayor, que es esta. Todas las personas son mortales. Yo fui criado en los años 80, entonces yo no puedo desmarcarme de la concepción de mortal también como de mucho atractivo, o mejor, pero no atractivo físico, sino que cool. Yo todavía me acuerdo que cuando aparecía algo cool en una película, uno decía en los años 80, mortal. O esta canción es mortal. Obviamente ya no se utiliza, salvo en las películas, pero no puedo marcarme eso. En el fondo, mortal es el ancestro de bacán. Me pregunto durante cuánto tiempo seguirás haciendo bacán una palabra de moda, en uso. No lo sé. Pero le quedan los años contados. Yo creo que de aquí a 10 años bacán ya no va a ser tan bacán. Pero en este caso, todos los hombres son mortales. Se puede referir a ser cool o más probablemente a que va a fenecer esa persona, va a morir, va a estirar la pata en algún momento. Todas las personas son mortales. Esa es la premisa mayor. ¿Por qué era la premisa mayor? Porque porta el término mayor. ¿Y cuál era el término mayor?
el predicado de la conclusión. Ahí está. Y obviamente la otra premisa se llama premisa menor. ¿Y cuál es? La que porta el término menor. ¿Y cuál era el término menor? El sujeto de la conclusión. La conclusión era que Pablo es mortal. ¿Cuál es el sujeto de la conclusión? Pablo. Por lo tanto, la premisa donde aparezca Pablo es la premisa menor. ¿Ok? ¿Hasta acá todo ok? Sí. Bien, gracias, Chloe. Bien, Cristian. Gracias. Perfecto. Ya. Acá les voy a dejar un cuadro de resumen, de síntesis. A mí es muy claro, pero para ustedes puede no serlo. Al principio uno ve las letras. Básicamente, lo que dice abajo es que está en el término medio, el sujeto de la conclusión y el predicado de la conclusión. Y acá está la conclusión, sujeto, predicado. La premisa mayor es la que porta el predicado de la conclusión, la premisa menor es la que porta el sujeto de la conclusión. Y el término medio es aquel término que desaparece en la conclusión. Clarísimo, clarísimo. Y toda esta nomenclatura sirve para que nosotros podamos distinguir los silogismos correctos de los silogismos incorrectos. Pero para eso tenemos que abordar otros conceptos que son importantes en la silogística. Y que los tengo en otra presentación PowerPoint que les voy a plantear a continuación. Esa música espera. Y hay otros dos conceptos importantes que tenemos que conocer en silogística, o lo que es lo mismo, el estudio de los silogismos. No sé si la palabra existe, la acabo de inventar, pero es un buen neologismo, silogística. Y lo primero es que existe una propiedad de las proposiciones que es la cantidad, que no es una palabra que a mí me gusta mucho porque no hace referencia a cuántas proposiciones hay, sino que es una propiedad que nos dice ya, Daniela dice, lo que viene ahora yo no lo entendí. No entendí eso, los 4 tipos de premisas según su calidad y cantidad. Perfecto, justamente es lo que vamos a abordar ahora, así que voy a tratar de ser extra claro. Como les decía, la cantidad hace referencia no a cuántas proposiciones hay. Oh, hay muchas proposiciones, oh, hay 25 proposiciones, oh, hay 2 proposiciones. No, sino que hace referencia a si es que la proposición es particular o universal. Y ustedes van a decir, pero eso no me aclara nada. Esto tiene relación con el hecho de si nos referimos a toda la clase designada por el término o solo a una parte de ella. Por ejemplo, ¿ya? Yo perfectamente le puedo decir a mi hijo, y de hecho se lo he dicho, que yo he querido que mi hijo, dado que estamos atrapados en una época pandémica, y que yo lo puedo sacar especialmente en cuarentena, a dar vueltas por acá, por los jardines del condominio, es decir, que tiene una experiencia muy limitada del mundo, sí, lo he llevado al jardín botánico, lo he llevado a la playa, lo hemos llevado a la Quinta de Vergara, pero en época de cuarentena es muy poco donde nos podemos mover. Y lo invito a que explore los sectores cercanos y obviamente que interactúe con animales y con bichos. Y me encanta que disfrute de las abejas, de los abejorros, pero las arañas son un tema. Entonces, cuando él ha querido tocar una araña, de repente, y ojo, que esto es súper interesante, más tardíamente, mi hijo ya tiene un poquito más de 2 años, él ha desarrollado un rechazo natural por ciertos bichos. Una vez vi un palote y casi entró en pánico. Y lo más cómico de todo es que yo agarré el palote con la mano y se lo fui a mostrar, y en el fondo invertimos los roles, porque típicamente son los niños los que asustan a los padres con los bichos, pero esta vez fui yo. Agarré el palote y se lo fui a mostrar y él entró en pánico. Le tenía miedo al palote porque sí, a pesar de que yo lo tenía en la mano. Me lo puse en el hombro, el palote me subió a la cabeza, me chupó el cerebro.
Y el asunto es que él tiene una repelencia natural por los bichos. Pero las veces que ha aparecido una araña, yo le he dicho, no toques la araña, porque las arañas son peligrosas. ¿Qué es lo que estoy afirmando? Estoy afirmando que todas las arañas son peligrosas. Todas, sin excepción. Yo sé que no es así. La mayoría de las arañas son inocuas. Esas típicas arañas chicas que se mueven por todos lados, que se mueven rápido, que son desesperantes, esas arañas no le hacen daño a nadie. Si ustedes las pican, les van a dejar una roncha como esta. No, la verdad es que esta no es una roncha de araña. Se distinguen claramente las ronchas de arañas porque tienen dos piquetes. Es una roncha no sé de qué. De pulga, no sé. El asunto es que eso es una afirmación acerca de las arañas. Pero distinto es si yo le digo a mi hijo, no toquen la araña. Hay arañas que son peligrosas. Ahí yo no me estoy refiriendo a todas las arañas. Me estoy refiriendo a algunas arañas. Pero yo no dejo en claro a cuántas, ni cuáles. La cantidad de especies de arañas que hay, yo no las manejo. Debe haber 3.000 especies distintas de arañas. No lo sé, yo a las arañas las admiro. Porque creo que de todos los bichos que existen son los más rudos que hay. Son buenos sobrevivientes, en general su biología es muy ruda, pueden pasar mucho tiempo sin comer, son muy resistentes a las toxinas, mucho más que los otros insectos, son grandes sobrevivientes y además que por otro lado pueblan nuestras pesadillas, creo que son grandes enemigos, creo que son los bichos más amenazadores, más feos que pueden existir. Entonces yo eso lo admiro un poquito de las arañas. Es como Alien, la franquicia de Alien, el bicho está muy bien formado, no es una araña, pero tiene esa cualidad como repelente de las arañas, que no las tienen los insectos. El solo hecho además de que las arañas no tengan cabeza, que tengan en el fondo los ojos acá, en los hombros, las hacen más marcianas todavía. Exacto, como bien dice Matías, los que se manejan en la franquicia Alien saben lo que es el abrazacaras. Los que no lo sepan, googleenlo, pero googleenlo con cuidado, porque se van a espantar. El abrazacaras. Y el abrazacaras, en el fondo, es una araña, en el fondo. Es una de las arañas más terribles de las que uno puede pensar, porque es una araña que está formada por dedos humanoides. Como quiera que sea, yo no vine acá a hablar de las arañas, ni de mi admiración por las arañas. Yo siempre he dicho que si yo fuera biólogo, yo sería aracnólogo. Me gustaría estudiar a las arañas. El asunto es que no todas las arañas son peligrosas, y yo lo sé. Pero yo prefiero decirle a mi hijo, a pesar de que él tenga una repelencia natural por los bichos, que todas las arañas son peligrosas para que no vaya a ser cosa que un día yo lo encuentre jugando con una araña de rincón, que sería el peor de mis fracasos como padre. Así que todas las arañas son peligrosas. Esa es una proposición universal. Hay arañas peligrosas. Es una afirmación particular. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Todo ok? Sí. Si uno dice, hay gente loca, ¿esa es una afirmación particular o universal? Bien, Catalina, particular. ¿Por qué? Porque si yo digo, hay personas locas, yo no estoy diciendo algo de toda la categoría de personas. Estoy diciendo algo respecto de un grupo inespecífico de personas. ¿Cierto? En ese sentido, la proposición universal, como decía acá, es aquella en la que nos referimos a toda la clase asignada. Por ejemplo, todos los árboles. ¿Ya? La clase también puede estar compuesta por un solo elemento. Si yo digo mi papá es estricto, mi papá es buena onda. Yo no estoy hablando de un papá cualquiera, estoy hablando de todo mi papá. Cuando yo digo todos los hombres son mortales, es universal, porque estoy diciendo explícitamente todos los hombres. Luego digo Pablo es mortal. Pablo viene a ser una categoría en sí misma, la categoría Pablo. ¿Todos los Pablos, Alejandro? No, no todos los Pablos, ese Pablo. Pablo Alberto Pérez Pereira. ¿Se saben el trabalengua? Pablo Pérez Pereira, ya, pero no se va a llamar Pablo Alberto. Pablo Pedro Pérez Pereira. Pablo Pérez Pereira, tanto. Ese Pablo es toda una categoría. Yo no estoy hablando de que su cabeza sea mortal, su alma sea mortal, su pelo sea mortal, estoy hablando de todo Pablo es mortal.
Pablo Ocaso. ¿Pablo Ocaso es una persona en particular? ¿O es un Pablo cualquiera? Digamos Pablo Ocaso, ¿ya? El asunto es que, en ese sentido, una proposición es universal cuando se refiere a toda la categoría. Un solo sujeto también es toda una categoría y eso puede ser una trampa, ¿ya? Pablo Ocaso. Ah, tenemos un Pablo acá, perfecto. Es un compañero de ustedes, porque yo no lo conozco si es que yo no le hago clases, ¿sí? Ocaso. Yo ya no sé cuál es la división de las secciones, solo sé algunos nombres que me suenan. ¿Pablo Álvarez es Pablo Ocaso? Ya, acá es donde tienes que explicar por qué eres Pablo Ocaso. Bueno, no tiene que ser acá mismo, mientras todos te esperamos, o los que tenemos la cámara encendida te miramos así. Ya. Pero tienes que explicar de dónde viene el apodo Pablo Ocaso. Por mientras que lo explicas, continúo yo, ¿ya? De Punta Arenas. ¿Tiene que ver con cuándo se esconde el sol en Punta Arenas? Perfecto. El cuantificador todos indica que estamos hablando universalmente, pero no siempre aparece el cuantificador todos. Si yo les digo, las arañas son peligrosas, el todos está implícito. Los hombres son mortales, las personas son mortales, es implícito, ¿ya? Y la particular es aquella en donde, como les decía, no sabemos si nos estamos refiriendo, o sea, no sabemos a cuánto nos estamos refiriendo, pero sabemos que no son todos los integrantes de una categoría. Entonces, cuando nos referimos solo a una parte de la clase designada, entonces esa proposición es particular. Por ejemplo, algunos padres son flexibles, lo cual sabemos que es cierto. Hay algunos padres flexibles, otros que no lo son, pero no sabemos cuántos, ni siquiera sabemos cuántos padres hay en el mundo. La clase designada por el sujeto, en este caso padres, está tomada solo parcialmente. No nos referimos a todos los padres. Y por lo general, las proposiciones particulares comienzan con el cuantificador algunos, pero también hay otros, puede haber otros. ¿Ya? Pueden ser, por ejemplo, no sé, voy a inventar, no todos, unos pocos. O como les decía, el verbo hay, de haber, ¿cierto? Hay, hay tornados inocuos. Eh, hay autos que son económicos, etcétera. Eso es particular. Entonces, esa es la primera distinción de cantidad. La proposición puede ser universal o particular. La siguiente distinción que es importante manejar es el que tiene que ver con la calidad de las proposiciones, lo cual no hace referencia a que las proposiciones estén bien o mal hechas, ¿ya? Es decir, no existe la calidad julera, ¿ya? Existe dos calidades. Afirmar o negar. Es decir, las premisas, perdón, las proposiciones pueden incluir o excluir unas clases de otras. Por ejemplo, ¿ya? Si yo les digo, algo que dicen muchos los gringos, que los blancos no pueden saltar. ¿A qué hace referencia esto? Esto es un dicho de básquetbol, de baloncesto, de básquetbol. Que básicamente que si se hace una distinción racial entre los blancos y los negros. Y que al parecer lo que dice el saber popular del baloncesto es que las personas de complexión o que pertenecen a grupos raciales identificados como negros tienen la capacidad muscular de saltar alto y por lo tanto encestar bien. Como bien dice Matías, White Man Can't Jump. Incluso hay una película que se llama así. Y que se trata de la amistad entre dos basquetbolistas, uno blanco y uno negro. Y como el blanco está todo el rato tratando de mostrarle al negro que sí puede encestar, ¿ya? Es decir, lo que dice ese adagio es que los blancos están excluidos de la categoría poder saltar y encestar bien, independientemente de que eso sea cierto o no, porque hay todo un prejuicio racial ahí. O por ejemplo, un refrán europeo que a mí me da mucha risa, que hace referencia también a los conflictos interregionales de Europa, que son milenarios y que generaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos. Que dice algo así como, el cielo es un lugar en donde los cocineros son italianos, los amantes son franceses, los mecánicos son alemanes, los policías son ingleses
y todo está organizado por los suizos. El infierno es un lugar en donde los cocineros son ingleses, los amantes son suizos, los mecánicos son franceses, la policía es alemana, y todo está organizado por los italianos. Si no lo pudieron retener, pueden buscarlo en Google o pueden verlo después. Pero a mí me gusta mucho porque revela muy claramente los prejuicios patrióticos que existen en Europa, y al mismo tiempo es una serie de afirmaciones que incluyen y excluyen, porque básicamente lo que se está diciendo ahí cuando se dice los amantes son suizos, en el infierno los amantes son suizos, ¿qué se está queriendo decir? Que los suizos son fríos. Cuando se dice los cocineros son, que en el infierno los cocineros son ingleses, ¿qué se está queriendo decir? Que los ingleses no cocinan bien. Y así sucesivamente, ¿ya? Catalina, vamos a tratar de excluir a los chilenos de esta afirmación, pero puede que tengas razón. Por ejemplo, Franco cita un prócer del humor, que es George Carlin, cuando habla de la Casa del Blues, criticando a la gente blanca cantando blues. Nosotros vivimos en una época que es muy reflexiva socialmente, antropológicamente, en donde por primera vez estamos comenzando a reflexionar en torno a la importancia y el impacto de los prejuicios, particularmente de los prejuicios raciales, porque afectan a poblaciones enteras. Y como les decía, esos prejuicios generaron guerras y muertes de millones de personas, y generan toda una cultura de la violencia. Pero al mismo tiempo, ese análisis nos permite detectar ciertos juicios que pueden ser fundados o infundados respecto de prácticas que están repartidas idiosincráticamente. George Carlin es un humorista que yo le recomiendo mucho porque hace reflexiones muy interesantes acerca justamente de los prejuicios y por sobre todo de las trampas cognitivas en las que caemos nosotros. Entonces, cuando él habla de que la gente blanca no toca blues, hace referencia también a un prejuicio que puede ser cierto o no acerca de cómo somos formadas las personas en el mundo de las artes. Y en Estados Unidos los prejuicios raciales están a la orden del día, así que por lo tanto es importante analizarlos. Y de hecho, Franco sí, George Carlin critica, pero no critica a Dios. George Carlin realmente no critica a Dios, sino que critica a quienes siguen ciegamente creencias religiosas. Y como dice Chloe, muchos europeos no existen, porque ¿quién necesita a los escoceses o los irlandeses? Hay poblaciones enteras que han sido postergadas en la historia de la humanidad. Irlanda y Escocia han vivido bajo el yugo de un gobierno, de un Estado, que los anexó de manera militar al comienzo, diplomática después, pero siempre había una tensión ahí entre Irlanda y Escocia con Inglaterra. Así que sí, esto de quienes sí y quienes no son muy buen laboratorio para justamente la calidad de las proposiciones. Quién sí y quién no, esto sí, esto no. Esto no es una taza, ¿ya? Esto no es un celular, ¿ya? Esto sí es un bolígrafo, ¿ya? Esto sí es un monicaco. Es un calentapiés por si acaso. Eso es lo de la calidad de las proposiciones. Entonces nosotros tenemos proposiciones que afirman, proposiciones que niegan. Por ejemplo, la proposición, algunos hombres son machistas, es afirmativa, porque dice, afirma algo acerca de la clase hombres. Y algunas películas no son entretenidas, es negativa. Niega algo acerca de la categoría películas. ¿Aquí todo ok? Martín, no te preocupes, adelante, vaya con Dios y mándale saludos a tu oftalmólogo a mi parte, por favor. Perdón, a tu oftalmóloga. ¿Hasta acá todo ok? Sí. Bueno, como ustedes saben, si justo en ese momento fueron a buscar un café y volvieron y yo iba a pasar otra cosa, igual podemos volver sobre lo anterior. Así que ahí ustedes me dicen. Entonces, acá viene lo que había preguntado, si no me equivoco. No me acuerdo qué le había preguntado, pero acá viene lo de los 4 tipos de premisas, o los 4 tipos de proposiciones. Tenemos 2 variables, cada una con 2 valores.
La primera variable es cantidad y la segunda variable es calidad. Y como les decía, cada una tiene dos valores posibles. Particular o universal, afirmativa o negativa. Entonces eso genera 4 valores posibles, ¿ya? Que al cruzarse generan 4 tipos de proposiciones, de acuerdo a su calidad y cantidad. Todas las proposiciones tienen calidad y todas las proposiciones tienen cantidad. Si nosotros lo vemos binariamente, imaginemos que solo existen 2 sexos y solo existen 2 especies de animales en el mundo. Macho y hembra, perro, gato. Todos los animales del mundo pueden ser perro, macho, perro, hembra. Gato, macho, gato, hembra. Acá pasa algo similar. Primero, la proposición afirmativa universal, que adopta la forma todo sujeto es predicado, todo S es P. Todo gato es huraño. Esa es una proposición afirmativa universal. Todo cometa se dirige a la Tierra. Afirmativa universal. Todo espejo está hecho de chocolate. Afirmativa universal. Los escritorios son personas. Afirmativa universal. Entonces ustedes inmediatamente van a decir, pero Alejandro, un momento, lo último que has estado diciendo no tiene sentido. O tú estás loco o yo estoy loco. Sé que no tiene sentido porque yo sé que los espejos no están hechos de chocolate y sé que no todos los cometas se están dirigiendo a la Tierra. Pero el contenido no importa. Lo que nos importa es la estructura. Ustedes van a decir, pero a ver, un momento, lo que quieres es formarnos como sofistas, no como sofistas, sí como expertos en silogística. ¿Ok? Eso. Así que una proposición afirmativa universal adopta la forma todo A es B, todo X es Y, todo S es P. Y no tiene por qué estar el todo, ¿cierto? Los computadores nos sirven para... Los computadores son muy útiles. Afirmativa universal. Pero tenemos otro tipo, ¿ya? ¿Qué pasa si la proposición no es universal, sino que es particular? Entonces estamos en presencia de una proposición afirmativa particular. Algunos S son P, o algún S es P. Yo me acuerdo que nosotros teníamos un profesor de lógica, porque yo tuve clases de lógica en primer año, así 2 semestres enteros de lógica. Pero antes de llegar a eso, Isabel pregunta, ¿es importante la A? Sí, qué bueno que lo hayas planteado, porque sí, es importante la A. Eso que está entre paréntesis designa a la proposición afirmativa universal. La vamos a llamar, las proposiciones afirmativas universales las vamos a llamar cariñosamente A. Y respecto de la afirmativa particular, que la vamos a denominar I, yo, como les decía, tenía un profesor de lógica que comenzaba a hacer la prueba y llegaba y decía, chicos y chicas, voy a salir por un instante de la sala. Así que os voy a dejar solos. Y salía por la puerta. Y justo cuando había salido por la puerta, porque todos quedamos con cara de... Se daba media vuelta, se devolvía por la puerta y decía, importante, una persona acá me va luego a reportar todo lo que él observe mientras yo no estoy. Y después se iba. Imagínense cómo quedábamos nosotros. Entonces, uno sabe perfectamente qué es lo que genera la desesperación de no saber. Pero en cuanto decía eso, inmediatamente todos comenzábamos a mirar así, con mucha suspicacia. En el fondo, ¿qué es lo que estaba diciendo él? Hay una persona acá que es sapo. Eso es lo que estaba diciendo. Algún S es P, exacto. Como bien dice Isabel, hay un sapo. Y obviamente, inmediatamente, todo el mundo comenzaba a especular quién era el sapo. Y obviamente algunas personas ya tenían la respuesta de antemano. Con el tiempo nos enteramos de que nunca hubo sapo. De que lo que nuestro profe decía era únicamente un sistema, un recurso que él utilizaba para someternos a una presión extra. Me acuerdo del meme del perro de, no es de los Simpsons, o sí, el perro de los Simpsons, el perro suspicaz, el perro que mira así. Así mirábamos nosotros. Y eso era una proposición afirmativa particular. Hay una persona aquí
que me va a reportar todo lo que suceda mientras yo no estoy. Esa es la I, afirmativa particular. Y luego tenemos la negativa universal, que es aquella afirmación que es más bien una negación, o aquella proposición en donde se dice. En esta categoría completa está excluida de esta otra categoría. Denme ustedes un ejemplo, por favor, de una negativa universal, de una proposición negativa universal. Que esas son fáciles. Es mucho más fácil negar algo que afirmarlo. Toda tijera no es zurda. Muy bien, Catalina. Lo dijo en privado, pero toda Catalina no es zurda. Muy bien. ¿Alguien más? Todo negro no es blanco. Bien. Ahora, si hay tijeras zurdas, negro, claro, si lo vemos binariamente, claro, no hay negros que sean blancos, pero sabemos perfectamente que las razas como tales no existen. ¿Y a qué me refiero con esto? A que sí existen grupos y tendencias raciales, pero no existe el pedigrí en los seres humanos como sí existen los perros. ¿De dónde vienen las razas de los perros? De la selección artificial, en el fondo de la cruza selectiva que seres humanos han manipulado, cruzando ciertos perros con ciertas características que al día de hoy han generado razas específicas. Pero los seres humanos no existen las razas. Existen los grupos y las tendencias raciales y sabemos que en la reproducción los seres humanos no hemos cruzado muchas veces y por lo tanto no existe el negro puro, el blanco puro, eso no existe. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con el mulato? Es negro, es blanco, no es ninguna cosa ni la otra. Pero por ejemplo, cuando Franco dice algo que es tautológico y por lo tanto innegable, todo lo vivo no está muerto. Vamos a excluir los mundos posibles porque sabemos perfectamente que el no muerto, los vampiros, no están ni vivos ni muertos. Pero yo concuerdo con Franco, todo lo vivo no está muerto. Si algo está vivo, no está muerto, es lo mismo. Esos son ejemplos de proposiciones negativas universales que se denominan cariñosamente E. Y luego tenemos finalmente el cuarto tipo de proposición, que es la negativa particular, O. Algunos S no son P, algunos X no son Y, algunos A no son B. Algunas personas no entienden lo que ven. Algunas tazas son quebradizas. Algunos autos son de mala calidad. Algunos constituyentes van a hacer un buen trabajo. Todas esas son proposiciones negativas particulares. Ahora, Pablo pregunta, ¿se podría decir que si hablamos del todo, tendría que contener la nada? Entonces no podría ser realizado en un todo. Esta me va a costar. ¿Se podría decir que si hablamos del todo, tendría que contener la nada, entonces no podría ser realizable un todo? No, yo no creo que el todo tenga que contener la nada, porque la nada es un concepto filosófico. La nada per se no sé dónde se encuentra. La nada ni siquiera es el vacío. Si nosotros extraemos todas las partículas y impedimos que desaparezca toda la energía de un espacio, aún así, ese lugar donde no hay nada físico es algo respecto a lo cual nosotros podemos discurrir. Podríamos incluso observarlo. No hay energía, no hay partículas, pero incluso podríamos observarlo con instrumentos especiales. Así que en ese sentido, claro, el todo no tiene por qué incluir la nada, es más bien un concepto filosófico. Y Daniela creo que tiene razón, creo que di ejemplos positivos. Voy a volver. Algunos, ya, me voy a decir, algunos autos no son de buena calidad, algunos constituyentes no van a hacer un buen trabajo. Hay personas que no entienden lo que leen. Ahí sí, esas son negativas particulares, porque me equivoqué, sí. Lo que dije fue más bien afirmaciones. Porque claro, si yo digo, algunos constituyentes van a hacer un mal trabajo, sí estoy hablando mal de esos constituyentes. Pero no lo estoy excluyendo de una categoría, los estoy añadiendo, adscribiendo una categoría, estoy afirmando algo de ellos. Decir, solo es negativa particular decir, algunos constituyentes no van a hacer un buen trabajo. Eso sí, ¿ya?
Así que esos son los 4 tipos, ¿ya? de proposiciones que existen. Isabel, creo que tú habías preguntado, o quien había preguntado, si es que podía ponerle más énfasis a esta parte. ¿Se entendió? ¿Se entiende lo que son estos 4 tipos de proposiciones? Se me perdió el mensaje, así que no sé quién lo preguntó. Daniela lo había preguntado. Profe, clarito. Muchas Perfecto. gracias. Gracias a ti. Ya. Entonces, dicho eso, vamos a terminar con lo que se denominan los círculos de Euler. Y ahí tenemos a Euler, Juan Euler, no me acuerdo cuál era el nombre de Euler, así que le vamos a decir Juanito Euler, que estudiando los silogismos dijo, a ver, los silogismos son como difíciles de representarse a veces. Particularmente las proposiciones son difíciles de representarse. Debe haber alguna forma de enseñar los silogismos de una manera visualmente clara. Entonces, Juanito Euler se puso a buscar en Google. Y mientras buscaba, no encontró nada porque no tenía buena conexión a Internet. Así que dijo, yo voy a diseñar mi propio sistema. Y llegó a una forma de graficar categorías o clases y sus relaciones, que son justamente los círculos que hoy día llevan su nombre. Hablemos mejor de diagramas de Euler. Toda proposición, sea del tipo A, E, I, u O, se puede representar visualmente a través de los diagramas de Euler. Dicho sea de paso, son solamente 4 tipos, por lo tanto la U queda excluida. Si alguien acá es fanático de la Universidad de Chile, queda excluido. Pero no importa, porque todos los demás, Audax Italiano también queda excluido. Los únicos que quedan incluidos son la O, que es la micro 602 en Valparaíso, la E, que significa existe, la A, que significa para todo, la I, que significa, no sé, yo en inglés. Pensemos, por ejemplo, ¿ya? En la afirmación, todos los A son B. Lo podemos representar de esta manera. Antes de explicarlo yo, les voy a pedir que ustedes lo dijeran. Todos los A son B. ¿Y acá qué tengo? Tengo 2 círculos. Un círculo está rotulado con una P y otro círculo está rotulado con una A. Si no se entiende, ustedes pueden tomar un lápiz tapado, no abierto, tapado, e indicar cualquier punto, ¿ya?, dentro del círculo A. Y se van a dar cuenta de que cualquier punto que ustedes indiquen dentro del círculo A está necesariamente contenido en el círculo B. Por lo tanto, todo lo que está en A está necesariamente en B. A eso se refiere. Y sí, es como el ejemplo de Pablo en Mortal, Caterina. Porque imaginemos que en el fondo acá estamos, A es persona y B es mortal. Ahí se nota claramente que cualquier persona está dentro del círculo de la persona y por lo tanto necesariamente está dentro del círculo de lo mortal. ¿Ya? En el fondo, como bien dice Franco, A existe dentro de B. Toda la existencia de A cabe en B. Exacto. Y la mejor forma de representarlo entonces es achurando el círculo A. Ahí se nota claramente. Todo lo que está en A está en B. Ojo, esta relación no es inversible. ¿Ya? No todo lo B es A. Ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Sí. Así que, si ven mi cursor, ustedes se van a dar cuenta de que donde tengo el cursor, ese es un B que no pertenece a A. Y este es un B que sí pertenece a A. Por lo tanto, no podemos afirmar con estos círculos que todo B sea A. Solo que todo A es B. Y sí, Isabel, esta sería una afirmativa universal. Y el contrario, todos los B son A, invierte los círculos. Porque tenemos que poner el círculo B dentro de A. Y ahí si achuramos B, nos vamos a dar cuenta de que sí, todo B es A, pero no todo A es B. No son inversibles las universales, ¿ya? No son inversibles los términos
o invertibles, mejor dicho, los términos dentro de una afirmativa universal. Esto es súper importante. ¿Ok? La pregunta ahora es, ¿qué es lo que hacemos con los otros tipos de proposiciones? ¿Qué pasa con la afirmativa universal? Perdón, con la negativa universal. Esta es la representación de ningún A es B. Hagan la prueba. Pongan el lápiz en algún lugar de A que al mismo tiempo pertenezca a B. Es imposible. No hay intersección. Ninguna es B. Ningún perro es felino. Dentro del grupo B, el de los felinos, tenemos al león, al guepardo, a la pantera, al tigre. Ya. Ningún perro está ahí. Lo que sí, esta representación gráfica y nos permite representar también ningún B es A. En este caso los términos sí son inversibles. Nada que esté vivo está muerto, y por lo tanto nada que esté muerto está vivo. Ninguna persona es inmortal. Por lo tanto, nada que sea inmortal es persona. De hecho, llevémoslo a los mundos posibles, llevémoslo a los vampiros. Ninguna persona es vampiro. Ningún vampiro es persona. Aunque no es un buen ejemplo porque nosotros sí podemos considerar que los vampiros son personas. Dicho sea de paso, en recomendaciones de cine, ¿vieron una película que se llama What We Do in the Shadows? Lo que hacemos en las sombras. Es una película dirigida por Taika Waititi, que es el director de Thor Ragnarok. No es que la película Thor Ragnarok a mí me motive mucho, pero el director sí, y tiene esta What We Do in the Shadows, es un documentary, es decir, un documental falso, que grafica la vida de los vampiros, y lo más cómico de todo, es que representa muy bien los distintos tipos de vampiros que nos han dado la literatura y el cine. Y los vampiros más recientes, así como los de Entrevista con el vampiro, Drácula, son considerados personas. Los de Crepúsculo son personas. ¿Sí? Porque viven y uno puede conversar con ellos. Pero, por ejemplo, ninguna persona es una momia. Uno no podría decir que una momia es una persona, pensando en monstruos. Y de hecho, momias también, ¿cierto? Yo no puedo decir que dentro de un sarcófago la momia es una persona. Oh, mira, una persona. No, es una momia, es distinto. Así que esa es la gracia de la negativa universal y se nota a través de los círculos de Euler. Los términos son absolutamente invertibles. El valor se mantiene. ¿Qué es lo que pasa ahora con las particulares? Las particulares también pueden representar más o menos de la misma manera con los círculos de Euler. Pero necesitamos hacer una intersección entre los círculos. Algunos A son B, equivale a algunos B no son A. Y ahí lo que tenemos que hacer es achurar acá. Y lo mismo para algunos B son A y algunos A no son B. Lo que hay que achurar es la intersección, porque ahí es donde está el grupo que a nosotros nos interesa. En el fondo, esto es teoría de conjuntos, justamente, ¿ya? Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, que en matemáticas siempre parte con teoría de conjuntos, y eso es lo que quizás ustedes recuerdan de segundo básico, que típicamente se hacen ejercicios en donde ustedes tienen que hacer un círculo en torno a las naranjas y ponerles un rótulo, el conjunto de las naranjas, y luego eso en el segundo ciclo básico pasa a notación matemática. ¿Cierto? El conjunto con esos paréntesis, ¿cómo se llaman esos paréntesis que son como, no sé cómo se llaman, pero en fin, esos que tienen como una vueltita o una pestañita, porque lo importante es establecer el pensamiento en términos categoriales. Y la teoría de conjuntos acá se expresa, y como bien sale ahí, acá están los negativos y los afirmativos particulares. Veamos, por ejemplo, algunos A son B. Acá están. Algunos A son B, que son justamente los que caen dentro de esta región, ¿cierto? Acá el mouse, o perdón, el cursor me indica que este A es al mismo tiempo B.
Por ejemplo, algunas arañas son peligrosas, que nosotros sabemos que es así. Algunas arañas son peligrosas. Estas son las arañas y esto es lo peligroso. ¿Qué otras cosas hay en lo peligroso que no sean arañas? Víboras, tomacorrientes, ácidos, cometas, personas, bueno, no todas las personas, pero todo lo demás es peligroso, ¿ya? Las víboras especialmente. Yo siempre me he preguntado, ¿de dónde, por qué el diablo es representado en la fábula del Jardín del Edén como una víbora? Porque sin duda, desde tiempos milenarios que los seres humanos han aprendido a temerle a las serpientes. Las serpientes nunca han sido del gusto de los seres humanos. Podrían haber sido representados también con una araña, pero la serpiente tiene más presencia. Yo creo que ahí viene. El asunto es que algunas arañas son peligrosas, ¿cierto? Esta, la araña de rincón, la viuda negra, la araña del trigo, están acá, porque son arañas y también son peligrosas, ¿ya? Algunos B no son A, son los de acá. Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Y lo mismo para algunos B son A. Sería esta. Y algunos A no son B. Sería este. Algunos B, algunos A no son B. Sería este de acá. Este de acá, este de acá, este de acá. En el fondo lo que falta acá en esta diapositiva es para las negativas achurar toda esta parte, la parte del conjunto que no intersecta con el otro. Así que esos son los círculos de Euler, para que ustedes los tengan clarísimos. Los podemos utilizar para representar el silogismo completo. En este caso, todos los hombres son mortales, Pablo es hombre, Pablo es mortal, tendría esta representación. Ahí está la primera premisa, ahí está la segunda premisa, y aquí está la conclusión. Pablo es hombre, por lo tanto es mortal. Y así, damas y caballeros, es como nosotros podemos representar gráficamente los conjuntos que interactúan dentro de las proposiciones de un silogismo. Tan, 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 tan. Esa ha sido la sesión sincrónica de hoy. Me gustaría plantearles si es que a este respecto, a estas alturas, tienen alguna duda o alguna consulta. Scarlett dice que no. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces lo que queda ahora, vuestro desafío, es hacer la guía formativa 1, que ya está en el aula virtual, y que es un formulario de Google, en donde lo que ustedes tienen que hacer es identificar en distintos silogismos cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor. Para eso, primero tienen que identificar cuál es el término mayor, cuál es el término menor. ¿Y cuál era el término mayor? El predicado de la conclusión. ¿Y cuál es el término menor? El sujeto de la conclusión. ¿Cómo sé yo cuál es la conclusión? En la actividad formativa, nosotros con Paula identificamos de antemano cuál es la conclusión. Pero no identificamos cuáles son la premisa mayor y la premisa menor. Esa es vuestra tarea. Y para cada una de las tres proposiciones de cada silogismo tienen que identificar cantidad y calidad. Es decir, si es afirmativa o negativa, y si es particular o universal. Esa es vuestra tarea. Como saben, no tiene nota, pero les va a dar un feedback. Y se parece mucho a lo que van a tener que hacer en la guía número 1. Y como este es un formulario de Google, se corrige automáticamente y la retroalimentación va a estar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? Esa es vuestra primera tarea, y vuestra segunda tarea es ver El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, El club de la pelea. Y había una tercera película que les había mencionado yo, que ya no recuerdo cuál era, pero la pueden revisar en el video. ¿Ok? Bien pues, damas y caballeros, chicos y chicas, quedamos hasta acá. Ha sido, como siempre, un gusto tenerlos y tenerlas. Agradezco muchísimo a Scarlett, a Tomás y a Sara mantener las cámaras prendidas. Invito a todos y todas el día de mañana a prender nuevamente la cámara. Incluso, ¿saben qué? Pueden prender la cámara y pueden ponerse un antifaz si quieren. Si a mí no me interesa tanto verles las caras, así como verles los lunares, sino que ver sus expresiones, ¿ya? Por sobre todo el famoso Eso es lo que más me interesa. Retroalimentación ahora. Quiero retroalimentación aquí y ahora. Eso es. Así que pues, chicos y chicas, nos vemos, que estén súper, y nos veremos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Que estén súper.
Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, cuídese. Ah, Adiós, profe, que esté bien. Cuídese. Igual. Chao, Chao, profe, profe. cuídese. Chau, chau. Chao, profe, cuídese. Igual. Profe, tengo una pregunta. Francisca, por supuesto, adelante. Es que se acuerda que cuando traté de subir la guía 2, ¿se Ujú. recuerda que mandé un correo a usted? Porque no No, la podía. verdad, debo reconocer que no, ¿ya? Porque realmente me llegan muchos correos, yo los respondo, pero no tengo mucho registro de eso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y me decías? Entonces, quería saber si usted recordó revisarlo porque yo no lo pude subir. Traté de subirlo al aula, pero no pude, por eso se le envió el correo. Y de Ahora me hecho no acuerdo. solamente me pasó con usted, me pasó también en otras asignaturas. Ya. Entonces tú tienes un problema particular con el aula. Sí. Ya. ¿Y qué es lo que te decía el aula? Puedo corregir tu guía sin ningún Es que problema. pasa que cuando voy a la parte de subir el archivo, hago clic